New Horizons Live. Bueno, pero mire, justamente el tema de los aranceles, de las reducciones en los costos o en los impuestos a los productos, sobre todo de la canasta básica, pues ha sido una constante en las últimas semanas, sobre todo luego de que estallara la situación de crisis en Europa con Ucrania y Rusia, y las medidas que el gobierno dominicano que fueron anunciadas por el propio presidente de la República justamente ayer, 2 semanas, ¿no? Que se presentaron, pues todo el mundo ha empezado a plantear lo que entienden pues no es efectivo desde las propuestas que hace el presidente de la República, en el entendido de que con las medidas que se estarían adoptando, pues estaría castigándose al productor local, sobre todo con el tema de la competencia desleal, ¿no? Y ahí vemos cómo en la pasada semana los arroceros pues dijeron que si tenían que ir a protesta, pues irían a protesta, y pese a eso y a que se pronunciaron la AIR, la Asociación de Industrias de la República Dominicana, también con el descontento de que este proyecto de ley del gobierno pues estaría no garantizando una reducción en los precios de los productos de la canasta familiar. Pese a todo eso, pues fue sometido ante el Congreso de parte del Poder Ejecutivo el proyecto el día de ayer, y lo que se persigue justamente que estos impuestos de importación de los productos de la canasta básica pues de alguna manera se reduzcan por unos meses y que mitiguen el alza de los precios. El pasado viernes fue sometido este proyecto de ley, que fue firmado por la vicepresidenta de la República, presidenta en funciones en este momento, luego de que el presidente pues todavía no hubiese regresado al país en su periplo por Argentina y Chile, y que estos 60 artículos de la canasta básica por un periodo provisional pues tendrían la tasa cero para importación, y es ahí donde los productores de habichuelas, del tema de harinas, de la carne de res, de la carne de cerdo, entre otros productos, pues han empezado a manifestar su descontento porque la importación estaría siendo favorecida en detrimento de los productores locales, que son los que van a ver esta competencia desleal en la oferta de los productos que obviamente producen, ¿no? Bueno, mira, eso tiene demasiadas aristas por lo que yo veo. Y volvemos de nuevo como a yo no sé ni cómo decirlo, porque recuerda que conversamos hace una semana, el 27 de febrero, hace 2 semanas. El presidente de la República, domingo 27 de febrero, rinde sus memorias. Realmente debió ser un tema de memoria, que eso es lo que se supone que se haga, pero obviamente ya los discursos presidenciales del 27 de febrero han cambiado de manera significativa en el abordaje, pero fue sin lugar a duda la alocución más extensa que él jamás haya ofertado a la nación dominicana, una alocución de 2 horas. Casi 2 horas, 1 hora 54, 56 minutos. Exactamente. Y unas 57 páginas de texto. Y a menos de una semana, o a una semana y 2 días, entonces, porque fue el martes o el lunes de la semana pasada, una semana exactamente. En el 8º día ya volvimos de nuevo a la rutina tradicional de las alocuciones de 7 minutos. Una locución de 7 minutos en la que ya, pero si tú me planteaste en 2 horas, hace 8 días, todo lo que tú pensabas hacer, incluyendo todo lo que tenía que ver con el tema agrícola, agropecuario, de producción, de inflación, porque en ese discurso del 27 de febrero se habló claramente del problema inflacionario, se habló de la guerra de Ucrania, se habló del conflicto bélico, se habló de la salida de la crisis del COVID, todo eso se trató. No, la guerra se habló, arrancamos con la guerra, con eso fue que se inició, ¿verdad?, el discurso. Óyeme, en 7 días entonces tenemos que venir con esta nueva solución. Algo como más chulo, más simpático, más agradable. Porque suena así. Pero el presidente de la República estudió economía. Y él sabe que cuando tú desmontas un arancel, inmediatamente tú estás ocasionando una competencia directa a los agentes económicos que digamos, comercializan con ese bien que tú vas ahora mismo a importar. Es lo primero.
Lo segundo es que si tú le tumbas el arancel a ese producto, pero la República Dominicana no tiene unos mecanismos de comercialización interna, de competencia perfecta, ese beneficio en el costo no necesariamente se le va a traducir al consumidor final, que es el que tú en teoría quieres proteger de la inflación. Pero agrégale a todo esto, que también el presidente, como estudió economía, lo sabe, un conflicto bélico te genera una distorsión, pero es una distorsión coyuntural, no necesariamente estructural. Y cuando se torna estructural, entonces los agentes económicos se reorganizan. Y los precios son la variable fundamental e idónea para tú reorganizar la casa. O sea, el precio de la infidelidad es la, ¿cómo se dice eso? La soledad. Cuando usted le es infiel, ella lo bota. Entonces usted termina solo. El precio de la guerra para Putin, ¿cuál va a ser? El precio de haber abandonado toda aquella dinámica económica de integración a Europa que duró 30 años, la está haciendo desvanecer en horas. Pero nadie puede creer ni pensar que si Estados Unidos, y lo hablamos aquí en el programa, si Estados Unidos consume diariamente 18 millones de barriles de petróleo, y cuando no le compre petróleo, primero, y segundo, es el mayor productor de petróleo del mundo, tercero, tiene reservas estratégicas que sobrepasan los 700 millones de barriles, y consume 18 de 700 millones, o sea, ¿cuántos días te da eso? Eso te da para un año y medio. Pero además de eso, tiene el potencial de que tan pronto el petróleo está por encima de $70, los fabricantes de petróleo de esquisto tienen llave abierta para hacerlo. Entonces tú no puedes pretender que si le dejaron de comprar petróleo a Rusia 600,000 barriles al día, que el precio iba a subir a $140 y se iba a mantener ahí. No, la destrucción de demanda momentánea obligatoriamente va a pendular a la baja. ¿Y qué ha pasado? Que de $130 que estaba el miércoles de la semana pasada, ya ayer estaba a $97. O sea, se ha desplomado en un 35% el precio del barril de petróleo. Entonces, nosotros tenemos que mantenernos un poquito más sobrios, un poquito más tranquilos y tomar medidas coyunturales y al mismo tiempo aprovechar esta crisis y esta oportunidad que brinda la crisis, porque la crisis siempre brindan oportunidades para nosotros hacer lo propio. ¿Y qué es lo propio? Bueno, tú dices el Estado Dominicano. ¿Qué puede hacer el Estado Dominicano en este momento? Mira, lo primero que debe hacer el Estado Dominicano en este momento es renegociar su deuda con los tenedores. Porque ahora mismo la deuda rusa se fue al suelo. Entonces, a pesar de que Rusia no es un país con grandes, que su deuda soberana sea muy grande, de hecho los tenedores de bonos internacionales, mañana hay un repago de deuda de Rusia de 165 millones de dólares, que ya ellos han dicho obviamente que no lo van a pagar. Y a pesar de que en teoría tendrían 30 días de mora para pagarla, ya mañana mismo lo van a declarar en insolvencia por primera vez en 100 años. Desde la guerra bolchevique, desde que Lenin entendió que los tenedores de bonos soberanos en el año 1918 estaban abusando de la Unión Soviética, ¿cómo es? Socialista de República Soviética, de República Socialista Soviética. Ajá. O soviética socialista, qué sé yo, la URSS. Entonces, y se negó a pagar la deuda. 104 años tenía Rusia pagando de manera ininterrumpida, pero ahora tiene un problema doble. ¿Cuál es el primer problema? Bueno, que Europa y Estados Unidos le han congelado 360 billones de dólares, 60,000 millones de dólares, que ellos tenían guardados en bóvedas en otro sitio de sus propias reservas. Y el resto de esa reserva está en rublos. Entonces ellos han dicho que esa deuda mañana la van a pagar en rublos, no la van a pagar en dólares. Venezuela. Claro, a pesar de que está denominada en dólares y tendrían que pagarla en dólares. Entonces, como no la van a poder pagar,
Rusia va a entrar en insolvencia. Entonces, República Dominicana, ¿qué puede hacer? República Dominicana puede renegociar su deuda. Ese es un punto interesante que nosotros podemos hacer. Otro punto que nosotros podemos trabajar y que debemos de trabajar son lo que tienen que ver con las estructuras internas de mercado. Para tú facilitar la cosa aquí adentro. Que era parte de lo que la AIR planteaba en el comunicado. La IRD. Exacto. Porque ellos dicen que de nada vale pues reducir los aranceles a la importación cuando el productor local pues no se ve beneficiado de eso, y toda la estructura de comercialización, justamente porque ellos hablan no solamente del productor del campo, sino de las empresas productoras, de las agroindustrias, de las empresas que suplen insumos y servicios, incluso del pequeño comerciante como el colmado, la pulpería en el campo, todos estos que de alguna manera tienen que estos costos agregados, ¿no?, a la comercialización, que deben ser considerados no solamente para beneficiar de manera directa al que importa productos, que dicho sea de paso, importan productos que se están produciendo en el país. Y dentro de lo que ellos plantean es justamente que en medio de la crisis económica asociada al tema de la pandemia, pues el productor local fue el que garantizó que la crisis no fuera mayor, porque los productos, de hecho hay que recordar que la leche, la zanahoria andaban rodando por las cunetas porque había una sobreproducción que el propio gobierno tuvo que ir en auxilio de estos productores. Entonces todos esos productos deben ahora deben ser importantizados al momento de beneficiar a estos productores, que de hecho tienen en stock pues muchas cosas que necesitan también esa mano amiga de parte del Estado. O sea, el Estado en República Dominicana tiene muchos mecanismos para colaborar. Yo creo que el presidente de la República debe de tratar, digamos, de manejar las cosas con un poco más de calma, de entender que se pueden hacer, se pueden activar políticas, que a pesar de que es muy limitado el poder, digamos, del Poder Ejecutivo fuera de las reformas, él tiene cosas que puede hacer y él puede promover, mejorar los canales de comercialización, y eso es algo importantísimo que se puede hacer. Y tienen que tomar decisiones que van a ser desagradables, porque fíjate que lo que pasa, República Dominicana al final del día, yo te lo he dicho siempre, es un tomador neto de precios. O sea, nosotros no tenemos control sobre el precio de ningún bien o servicio transable en la economía global. Ninguno. Ni el precio. Tú ves que el presidente está hablando de que le van a enseñar a bailar merengue. Ni la guira. Nosotros somos que definimos el precio de una guira. Nosotros no definimos precio de nada. Aquí se fabrican el 60-70% de la ropa interior, de Hanes, de Fruit of the Loom y de toda esa gente. Nosotros no definimos los precios. No, porque al final nosotros somos nosotros somos un empleado. El mayor, atiende. Nosotros somos el segundo o tercer destino turístico de Latinoamérica. No definimos los precios. Tampoco. ¿Entiendes? Entonces, si nosotros no definimos los precios, quiere decir que las cosas que nosotros transamos y producimos para el mercado local, lo producimos bajo esquemas de protección y de grados de monopolio. New Horizons Live.